Vamos a empezar. Voy a abrir acá para que me vean un poquito. Vamos a trabajar un poco lo que es fluido estática o la estática de fluido. Lo que queremos saber es qué pasa con un fluido cuando están en condiciones ideales. Pero para poder saber qué es estar en condiciones ideales, lo primero que hay que hacer es tratar de entender cómo reconocemos un fluido ideal. Para poder reconocer un fluido ideal, de fluido estática lo primero que hay que hacer es tratar de reconocer entonces lo que va a ser un fluido. Para esto sabemos que existen dos tipos de fluidos, son dos estados muy particulares de la materia, que es el gas y el líquido. Y a este gas y a este líquido le va a dar ciertas condiciones que van a ser conocidas como fluidos ideales. La primera condición es ser no viscoso. Cuando hablamos de no viscoso es que no va a tener características de pegarse en las paredes, de friccionar entre sí cada una de sus partículas, sino que se van a mover todos al unísono. La segunda condición, que es homogéneo, es que todas las características del fluido van a ser iguales en todo el fluido que se va a estudiar. No porque cambió la temperatura va a cambiar las condiciones de ese fluido. O sea que cuando cambia la temperatura de todo el fluido, no de parte. Bueno, estas dos condiciones anteriores me va a dar característica especial que se llama fluido estacionario. Un fluido estacionario se va a mover como si fuera un sólido. O sea que si yo tengo un fluido que se va a mover a través de un tubo, todo ese fluido se va a mover como un frente, o sea, como si fuera un sólido que va circulando por ese tubo. ¿Qué es lo que pasa en un fluido realmente en la parte real? El fluido en las paredes se tiende a pegar un poco y la parte del centro del fluido va más rápido que las paredes, por una cuestión que llamamos fricción dentro de la mecánica. Pero esa fricción no va a existir dentro de estos fluidos ideales. La cuarta característica es la incomprensibilidad. Nosotros sabemos que si a un gas lo empezamos a encerrar en un lugar de mucha presión, el gas se va a comprimir y se va a hacer cada vez más pequeño. O sea que en un mismo volumen podemos tener distintos volúmenes de gases. Bueno, en este caso, si es un fluido ideal, no se va a poder comprimir. O sea que si tenemos 10 litros de gas, adentro de cualquier recipiente siempre vamos a tener 10 litros. No vamos a poder tener más de esto porque no se va a poder comprimir para poder meter más. La última característica es irrotacional. Irrotacional quiere decir que dentro de este no van a haber rotaciones internas. ¿Qué es lo que pasa cuando hay rotaciones internas dentro de cada una de las partículas? Que esto un poco ya se vio dentro de la mecánica. Esto van a provocar lo que se llama giros internos, que en el conocimiento nuestro propio es lo que llamamos en el río remanso, justamente porque hay partículas por una depresión o por un cambio del conductor, hay rotación de partículas de fluido, y es lo que nosotros vamos a conocer como remanso, remolino, etc. Estos remolinos internos no van a existir, siempre se van a mover al unísono. Bueno, una vez que ya tenemos eso, lo que vamos a hacer es empezar a ver algunos conceptos que se van a necesitar dentro de los fluidos para caracterizarlos. El primero de ellos es la densidad. Bueno, acá aparece como una P. En realidad esto es una letra griega llamada Rho. Rho es una de las letras principales dentro de para caracterizar a la densidad. La densidad, en química ya lo han trabajado, es la cantidad de masa o la cantidad de sustancia que yo tengo con respecto a un volumen. Normalmente la densidad dentro de la química se trabaja en gramos sobre centímetros cúbicos.
o mililitros. En física se trabaja con mucho más materia, o sea, no se trabaja con tan poquita, se trabaja con muchísima. Entonces de acá es que nosotros, en vez de la masa trabajarla en gramos, la vamos a trabajar en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Y esto nos va a permitir más adelante reconocer las nuevas unidades, como por ejemplo la de presión. Una vez que ya tenemos reconocido lo que es la densidad con esta nueva unidad, vamos a necesitar otra, que es la presión. Dentro de la mecánica ya sabíamos que la presión es distinta que la fuerza, porque una fuerza puede estar dada por un valor, pero si esa fuerza se aplica en una superficie muy grande, esta fuerza pareciera que disminuyera, pero realmente no disminuye. Lo que hace es, la fuerza sigue siendo la misma, pero lo que cambia es la presión. Esto es lo que permite que nosotros pudiéramos caminar, por ejemplo, arriba de tablas en una parcela de cemento o concreto, o como se llama, un piso recién hecho, porque lo que hacemos es ampliamos entonces el área de contacto y no nos podemos hundir. En cambio, si vos querés caminar sobre contrapiso recién hecho, te vas a hundir, les aviso que se van a hundir. En cambio, si colocan tablas que hacen que se amplíe la superficie de contacto, no se van a hundir, solamente queda una pequeña marca. Esto normalmente también usan algunos animales para poder caminar en superficies que uno normalmente se hundiría. Esta nueva unidad de presión va a estar muy relacionada justamente con lo que conocíamos de fuerza, que la fuerza está medida en Newton, y el área de contacto, que va a estar dado en metros cuadrados. Newton sobre metros cuadrados es la relación que dio un físico de apellido Pascal. De ahí que la relación de presión para cuerpo sólido está dado en pascales. Pero Pascal, y como otros, no solamente trabajaron con sólidos, sino trabajaron también con fluidos, y el fluido más estudiado con respecto a presión es el aire. Entonces tenemos que encontrar una relación entre estos pascales que estábamos teniendo y la presión atmosférica. Entonces primero toman en condiciones ideales, o sea, condiciones ideales a 20 grados Celsius de temperatura, a condiciones de altura del nivel del mar. Eso es lo que llamarían ellos una atmósfera. Una atmósfera en condiciones ideales tiende a elevar una columna de 760 milímetros de mercurio. El primero que hizo esta experiencia fue Torricelli. De ahí viene que los 760 milímetros de mercurio también son conocidos como 760 Tor o Torricelli. Pascal, en cambio, él trabajó con líquidos como agua, y él logró decir que la cantidad de fuerza para poder elevar una columna de agua es de 101.325 pascales. De ahí viene que la cantidad de presión atmosférica normal estándar es 101.300. Realmente Pascal había dicho 101.325. Esta unidad es la más conocida, no como pascales, porque pascales ven que dan un número muy grande, trabajan con números más pequeños. Lo normal es 1013 hectopascales. Quitan los dos últimos enteros y pasan a otra unidad. Otro que trabajó también con presión atmosférica fue bar. De ahí vienen los milibares. Un bar es la cantidad de presión que tiene un fluido debido a la presión atmosférica. La presión normal de una atmósfera son 103 milibares. Redondeados serían aproximadamente 0,1 bar.
Esto es en relación a la presión atmosférica. Esto después le va a servir a ustedes para pasar a las distintas unidades para poder convertirlo y resolver los distintos problemas. Otra cosa que tenemos que reconocer es la masa y el peso de un fluido. Si es que nosotros vamos a lo que es mecánica, lo que se dio primero, la masa es justamente la cantidad de sustancia que tiene un cuerpo, sin importar la influencia de la gravedad. Esto lo determina mucho en la segunda ley de Newton. Pero ¿cómo saber cuánto es la cantidad de sustancia o la cantidad de masa? Va a depender de dos factores. Por un lado, la densidad, acá aparece nuevamente ρ, y la segunda es la variación de volumen. O sea, cuánto es el cambio de volumen o cuál es el volumen que está teniendo ese cuerpo. Si a esta masa, o sea, a esta densidad por el volumen, lo reemplazamos en la segunda ley de Newton, que me daría lo que llamamos peso. El peso de un fluido entonces va a ser la masa por la gravedad, que esto es la segunda ley de Newton, o conocido también como la densidad por el área que tiene el fluido, por la variación de altura que tiene, o sea, cuán alto es, por la gravedad. Esto es lo que llamaríamos peso de un fluido. Cuánto realmente pesa esa cantidad de fluido que yo estoy teniendo. Que no significa la cantidad de presión que me está provocando ese fluido. Que esto vamos a ver un poquito más adelante. ¿Para qué me sirve esto? Este fluido, porque nosotros estamos inmersos en un fluido que es el gas aire, va a provocar en nuestros cuerpos un cierto cambio por compresión. Esta fórmula es la que la mayoría entendió mal, y por esto es que creen que si se van al espacio van a explotar debido a que no hay presión. Realmente la variación que existe en estas condiciones es imposible que la presión que está teniendo nuestro cuerpo o la que está soportando nuestra piel haga que podamos explotar. Acá es donde aparece un físico, bueno, en este momento no me acuerdo, que habla de la deformación de un cuerpo por variación de presión, diciendo que la variación de presión, el opuesto, o sea, este cambio negativo de presión, va a depender del cambio que tenga el cuerpo dividido el volumen inicial. Este es lo que va a ser conocido como el valor de compresión corporal o compresión por fluido. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros nos vamos a una montaña muy alta y en esa montaña colocamos una botella y cerramos esa botella y volvemos a esta altura? Esto va a hacer de que se deforme esa botella y se va a comprimir, porque la cantidad de presión que estaba teniendo adentro de la botella es la misma presión que estaba teniendo sobre la montaña. A medida que vamos descendiendo de esa montaña, la cantidad de aire que hay en la parte de afuera va a ser mucho mayor que lo que hay adentro de esa botella, y esto va a hacer que se vaya comprimiendo o deformando, lo que se va a ir abollando como si alguien lo estuviera aplastando por fuera. Yo hice esa prueba desde una montaña hasta acá, y la deformación es de un 25% aproximadamente. O sea, lo que hay que hacer es a este beta que le va a dar a ustedes, le va a decir lo multiplican por 100 y le va a dar el porcentaje de deformación que están teniendo por esta variación de presión nada más. Ahora, acá es donde aparece Euler diciendo de que esta presión va a provocar que cambie ese cuerpo, pero vamos a ver sin ese cambio, qué es lo que está pasando con ese cambio, qué es lo que hace que varíe en ese cuerpo. Y lo que hace que varíe
con la altura es la presión. Y acá es donde algo que yo había explicado anteriormente va a depender de la diferencia de altura, porque va a haber cada vez más líquido arriba. Euler da en la forma general, que es esta, la que nosotros normalmente usamos es la segunda, diciendo que la presión en el punto 2 va a depender de la presión que tengamos estándar en un punto 1 menos la densidad del fluido que tengamos, la gravedad, que es la que está provocando de que ese fluido se mantenga en una posición, y esa diferencia de altura que va a existir entre el punto inicial y el punto final. O sea, cuánto fluido se acumuló sobre ese cuerpo. En el caso de que vayan ascendiendo, de que esta diferencia sea menor, la presión tiende a descender. A medida que ustedes van a mayor profundidad, la presión tiende a aumentar. Acá presten mucha atención, porque la presión sobre una montaña es mucho menor que debajo de esta. Más a nivel del mar, la presión es mucho más grande, porque hay más cantidad de aire sobre nosotros. Bueno, esto después se aplica, y normalmente el que lo aplican más los albañiles. Justamente encontré acá justo una de las imágenes ideales para poder entender. Si tomamos esta línea punteada, todos los puntos que están en esta línea punteada están a la misma presión, sin importar el volumen que exista de fluido sobre siempre va a tener, todo lo que esté a la misma altura va a tener la misma presión. Fíjense que todos lograron la misma altura, sin importar la cantidad de líquido o fluido que tengamos dentro de Si todos tienen la misma cantidad de altura, esto significa que la presión en este punto, que llamamos P1 o Z1, Z2, Z3, todos los Zetas, va a ser igual en todas las situaciones, sin importar el volumen que tenga. Lo único que hace que cambie la diferencia de altura es la fuerza que yo puedo lograr sobre ese fluido. Si yo aplico una presión mayor en alguno de los tubos, esto va a hacer de que me cambie la altura de para que la fuerza que existe en cada tubo sea igual en todos los demás. Para poder cambiar entonces esa fuerza, yo lo que tengo que hacer es agregar un fluido distinto en la parte superior, distinto al resto. Esto normalmente son los fluidos que son de flotabilidad. Normalmente, si aquí tenemos agua, arriba el fluido de flotabilidad con respecto al agua va a ser el aceite. O sea que si yo agrego aceite aquí, la cantidad de fluido que yo tengo entre aceite y agua va a ser igual a esta columna, pero solamente de agua. Esto es algo que va a servir mucho para lo que es el equilibrio de columnas de fluido. Acá tenemos las presiones. Vamos a tomar desde el punto de vista de presión. Fíjense que acá tenemos presión 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todas estas presiones están dadas por la atmósfera. O sea que la fuerza que está haciendo esta atmósfera es igual en cada uno de los tubos, independientemente del radio del tubo. Como la fuerza depende mucho de la energía, yo no puedo crear energía desde cualquier lugar. Entonces, la única manera de poder cambiar esto es esta energía o esta fuerza va a ser agregando un trabajo mecánico. En este caso, el trabajo mecánico lo va a hacer un fluido. Así que yo voy a cargar un fluido distinto en uno de los tubos. Pero esta fuerza, por una de las condiciones que había dicho yo inicialmente, que es incomprensible, esta fuerza se va a transmitir al resto del fluido, porque el fluido lo que va a hacer es va a transmitir la misma fuerza en todas las direcciones.
Para poder equilibrar esa fuerza, por tercera ley de Newton, tengo que encontrar alguna manera de hacer que sean todas iguales. Lo que voy a hacer es, voy a distribuir esa fuerza nivelando esa fuerza con el resto de los fluidos, con el resto de las columnas. De tal manera que la fuerza que va a existir en cada superficie con respecto a esa línea punteada que llamamos nivel de presión tiene que ser igual. No hay forma que cambie. Entonces, ¿cómo puedo hacer que cambie? Es subiendo un poco el nivel de esa columna de fluido. ¿Por qué? Porque al ser menos denso va a poder flotar, y al ser menos denso va a poder provocar una fuerza menor. Hace de que se eleve un poco más la columna con respecto al resto. Esto es lo único que me va a permitir tener más fuerza en alguna de las, más volumen en alguna de las columnas con respecto al resto.